Un saludo para todos. En esta oportunidad vamos a definir a la corriente eléctrica. Por lo general se suele decir que la corriente eléctrica es el flujo de electrones a través de un circuito eléctrico, pero esto no es suficiente para entender a este fenómeno. Vamos a partir de lo siguiente. Se define que la intensidad de corriente eléctrica o simplemente corriente eléctrica es igual a la razón de cambio de la carga eléctrica respecto al tiempo. Esto quiere decir que existen variaciones de carga a lo largo del tiempo. Para que suceda este fenómeno, debe existir algún otro fenómeno que produzca este comportamiento. Para explicar ello, vamos a bosquejar un campo eléctrico en la siguiente dirección y sobre él vamos a ubicar algunos electrones. El campo eléctrico produce el movimiento de estos electrones en sentido contrario al campo eléctrico. Por ello, se generan fuerzas eléctricas que afectan a estos electrones en sentido opuesto al campo eléctrico. Ahora, vamos a agregar una carga eléctrica positiva. En caso de agregar este tipo de carga, la fuerza eléctrica que se origina sobre esta carga va en dirección del campo eléctrico. Así es como funcionan estos fenómenos. Una vez teniendo claro este concepto, ya podemos entender cómo funciona un circuito eléctrico básico. Vamos a iniciar mostrando un circuito eléctrico de corriente continua. Como podemos observar aquí, tenemos una fuente de CC, ¿no? De corriente continua. Considerando que un interruptor presente en este circuito se cierra, lo que se genera instantáneamente no es la corriente eléctrica, sino el campo eléctrico por medio de la fuente, como ya lo hemos visto en el tema anterior, ¿no? Sobre voltaje. Y este campo que se genera va en la siguiente dirección. Esto hace que se genere una fuerza eléctrica en las cargas negativas presentes en el conductor, realizando un sentido contrario al campo eléctrico. Pero aquí nos detenemos. Este movimiento que se realiza a través de estas cargas negativas es demasiado pequeño. Es por ello que vamos a tomar una pequeña muestra del circuito para analizar el desplazamiento que se origina en las cargas negativas. Por ejemplo, aquí tomamos un diferencial de carga y sobre ese diferencial de carga se analiza el comportamiento. Por ello decimos que la corriente se origina por el efecto de la diferencia de carga en un pequeño intervalo de tiempo, ¿no? Esto ocurre porque los electrones no suelen moverse demasiado rápido, ¿no? Podríamos decir que dependiendo el campo eléctrico que se genera, suelen recorrer entre 2 a 4 centímetros por hora. Entonces, por ello debemos tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Que el análisis se hace en un pequeño determinado espacio de tiempo, ¿no? Casi lo aproximamos a un diferencial. Con esto podemos concluir que el sentido de la corriente va en sentido contrario al campo eléctrico de la siguiente manera. Ahora pasemos a un circuito donde la fuente es de corriente alterna. Aquí el campo eléctrico que se origina toma dos direcciones en un cierto periodo. Por momentos realiza un giro horario y por otros momentos gira en sentido antihorario. Este movimiento alterno genera que en las cargas negativas, ¿no?, se produzcan fuerzas en ambos sentidos de la carga, como podemos observar aquí, ¿no? Vamos a tomar esta carga como referencia. Pero estas vibraciones sufren un comportamiento de acuerdo a la frecuencia del sistema, ¿no? Esta frecuencia está representada por la F, representa el número de oscilaciones por segundo, ¿no?, que ejerce en la carga o que se ejerce en este electrón. Por ello podemos concluir que en corriente alterna los electrones solamente vibran. Espero te haya quedado claro esta parte. Sigamos con los siguientes conceptos. El sentido de la corriente que se ha estado analizando en un principio se dice que es el sentido de la corriente real. Pero en libros, experimentos, cálculos y otros se utiliza el sentido contrario de la corriente. ¿Por qué sucede esto?
Observemos aquí. En el siglo XVIII, Benjamin Franklin estudiaba los fenómenos eléctricos. En esa época aún no se conocía la existencia de los electrones. Franklin propuso un modelo donde asumió que existía un fluido eléctrico que se desplazaba y arbitrariamente decidió que ese flujo iba del positivo al negativo. Por ello, consideraba que los conductores estaban compuestos por cargas positivas. Como podemos ver aquí, tenemos nuestro circuito eléctrico básico de corriente continua, pero Franklin entendía que en los conductores existían cargas positivas. Y como habíamos analizado en un principio, cómo es el comportamiento de las fuerzas eléctricas de una carga positiva en un campo eléctrico, entonces considerando que el campo eléctrico se dirige, ¿no?, en sentido horario, por ende, las fuerzas que aparecen sobre estas cargas también irían en sentido horario. Por ello es que, como podemos ver aquí en la gráfica, el sentido de la corriente toma ese sentido horario. Ya este tipo de análisis, cuando no se conocía todavía la existencia de los electrones, ¿no?, en ese tiempo, podríamos decir que se consideraba el sentido de la corriente de manera convencional. Bien, pero ¿qué sucedió luego? Gracias a Joseph John Thomson, ya en el siglo XIX, este físico descubrió experimentalmente el electrón y demostró que existían partículas con carga negativa moviéndose dentro de los conductores. Eso confirmó que el flujo real de carga era opuesto al sentido que se había definido inicialmente. Sin embargo, cambiar todas las ecuaciones, diagramas y libros de ingeniería habría sido extremadamente complicado. Por esa razón, hasta el día de hoy seguimos utilizando el sentido de corriente convencional para analizar los circuitos. Y lo interesante es que los cálculos funcionan exactamente igual, independientemente del sentido que utilicemos. Por ello es que más adelante, cuando ya realicemos ejercicios prácticos, vamos a guiarnos del sentido convencional de la corriente, porque no va a afectar a nuestros cálculos. Pero siempre es bueno saber la idea fundamental y el sentido real del por qué funciona o cómo es que se dirigen los electrones, ¿no?, a través de un circuito. Bien, y de esta manera podemos entender que la corriente eléctrica no es simplemente algo que circula por un cable. En realidad, la corriente aparece cuando un campo eléctrico generado por una diferencia de potencial ejerce una fuerza sobre las cargas, ¿no?, dentro de un conductor, provocando el movimiento de los electrones. En videos anteriores ya hemos visto dos conceptos fundamentales. Primero, qué es la carga eléctrica, y luego qué es realmente el voltaje. Ahora ya entendemos el tercer concepto clave, la corriente eléctrica, que representa el flujo de carga a través de un conductor. Pero todavía nos falta una pieza fundamental para completar esta historia, porque en los circuitos eléctricos los electrones no se mueven libremente sin oposición. Los materiales presentan una propiedad que dificulta el movimiento de los electrones. A esta propiedad se le conoce como resistencia eléctrica. En el siguiente video vamos a entender qué es realmente la resistencia, por qué aparece dentro de los materiales y cómo se relaciona directamente con el voltaje y la corriente. Así que si quieres seguir entendiendo la electrónica desde sus fundamentos físicos, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita y acompañarme en el siguiente video, donde exploraremos la resistencia eléctrica. Nos vemos en el siguiente contenido.